Estamos con Cielubi Obreque, que es diputada provincial por el Movimiento Popular Neuquino. Cielubi, gracias por haber venido. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día para ustedes, para el equipo y para la audiencia que los escucha y feliz primavera. Feliz primavera, es ya que me verdad, uno acuerdo. no se olvida. Feliz Y gracias día por de las la primavera. medialunas. Excelente las medialunas. No, la pinta que tiene. Espero que aprendan todos y todas los que vienen al piso, que así ¿Usted se lo llega. dice por Pepe Uset, que estuvo anteriormente? Yo lo digo en general, así se llega Bien. al estudio de una radio, con medialunas o con alguna una cosita rica para compartir con los conductores. Bien, me parece muy bien. ¿O no? Sí, que nos pongamos estrictos. Porque hemos tenido varios que han venido con las manos vacías acá. Sí, se tendría que generar esta tendencia, ¿no? Un efecto contagio. Y debería. Tendencia carbohidrato. Claro. Entrevista. Sí, Gracias, en serio. Bueno, queríamos hablar con vos de distintos temas, empezando por el más importante. Vos sos secretaria de la Comisión de Energía de la legislatura y están trabajando con el tema de las hidroeléctricas, que es una puja con Nación que ya tiene su tiempo, que ya ha sido prorrogada 450 veces, para decirlo exageradamente, pero que tiene que tener algún punto de resolución, ¿no? Así es. Incluso previo a la asunción de esta nueva composición de la Cámara, ya se venía generando este debate de qué íbamos a hacer con las concesiones. Creo que si me preguntás en términos generales, yo siempre hablo de una irresponsabilidad por parte de los gobiernos, tanto nacionales como de cómo lo han abordado. No tiene que ver con una cuestión partidaria, porque creo que han pasado distintos gobiernos nacionales y todos tuvieron la misma mirada sobre los complejos. Llegado el momento se prorrogó, hasta 6 prórrogas han tenido los complejos hidroeléctricos. Son 5 los que se vencen, ¿no? Son los 4 complejos que tenemos, Cerros Colorados, Piedra del Aire, Alicurá y Chocón. Sí. Piedra del Aire es el último que se vence, porque se vence en diciembre, con lo cual tiene un año más, pero lo va a cortar el último decreto que pone como fecha, creo que es 10 de febrero, para el pliego con la licitación de las concesiones. Y una legislatura con esta composición, por lo menos en lo personal, en donde la toma de conciencia ya estaba sobre el límite de las prórrogas, que a mi parecer eran muy irresponsables, y considerando, primero, pidiendo informes desde la legislatura, pidiendo comunicaciones, pidiendo en qué términos íbamos a conversar. Bueno, no hay conversación tal, no había diálogo tal, y nos enterábamos por los boletines oficiales que habían prórrogas y que había creación de sociedades, por ejemplo, que tampoco sabíamos muy bien con la finalidad de qué. Es obvio que era con la finalidad de poder después privatizar los complejos, pero sin embargo no habíamos sido parte de una mesa de negociación o de diálogo para poder participar en la administración de esos complejos. Pero Darío Martínez nos llamaba siendo neuquino. Al principio, no sé si recordás, que hablábamos en términos generales de poder ser parte como concesionarios de esos complejos. Bueno, ahora ni siquiera hablamos del traspaso de los complejos, hablamos directamente de participar en la administración. Con lo cual, desde Darío Martínez hasta la actualidad, se han ido debatiendo y ajustando un montón de engranajes para poder hablar de los complejos hidroeléctricos. Interpreto por lo que nos estás comentando en detalle que se ha resumido básicamente el canal de diálogo a puntualmente esto que estás marcando sobre el final, ¿no? Nosotros celebramos en su momento que por lo menos podamos tener la foto de los 2 gobernadores con el ministro de Energía, porque eso nos parece que por lo menos nos sienta en una mesa de diálogo para poder plantar banderas sobre algunos temas. Conversábamos la semana pasada y yo les decía que para mí de los puntos más importantes son el cuidado de los bienes y de las personas aguas abajo, porque si no hablamos de control de caudales, de manejo de las aguas, de las normas de manejo de agua, estamos en un problema. Entonces, cuando me preguntaban, yo les decía, para mí tenemos que imponer normas subnacionales a nación como punto de partida. Después podemos hablar de un montón de cosas, pero porque me preguntaban primero siempre por regalías y yo les decía, hablemos del precio de la energía primero, hablemos de canon de agua, hablemos de otras herramientas, porque no es solo regalías y solo ese debate de regalías. Me parece que hay control de caudales, control de las aguas, del manejo de las aguas para cuidar a las personas, para cuidar de los bienes. Recuerden que tenemos los complejos hidroeléctricos y abajo está Vaca Muerta, con lo cual ya es un tema de seguridad nacional, te diría, no solo de los neuquinos. Y por último, y que no me parece que por nombrar lo último sea lo último, digamos, pero sí me parece importante hablar de medio ambiente y del cuidado del medio ambiente en términos generales, porque por ahí cuando hablamos de hidroeléctrica se piensa que como es una energía limpia no hay que hablar del impacto ambiental. Claro, sin embargo, lo tiene. Los peces pasan por dentro del complejo, tiene un impacto que también tenemos que formar parte. Ustedes saben que después de la reforma de la Constitución, como dueños del recurso natural, como dueños del río,
tenemos la posibilidad de empezar a imponer qué tipo Sí. de cuidados sobre el medio ambiente y sobre nuestros recursos queremos tener. Entonces, como esas 3 patas que les nombraba recién, me parece que tienen que ser parte de esta mesa de diálogo que se generó esta semana entre los gobernadores y Nación. A ver, pasando en limpio para el conjunto, digamos, para todos. Las represas son de la nación, los ríos son nuestros y la potestad de concesionar es de la nación. Ahí me pasa algo puntual, que es cuando se va a un análisis mucho más jurídico. Sí, A mí me cuesta pensar que no les pagamos ya los complejos, la infraestructura, claro, con ya la podrían energía ser barata que nuestros, les... claro. Entonces me cuesta pensar en términos más concretos de, bueno, Pero hoy legalmente es así la distribución. legalmente es como vos lo decís, pero de nuevo, si vos me permitís opinar desde el estudio que hemos hecho en las comisiones y demás Sí. sobre este tema, creo que ya hemos pagado la infraestructura con la cantidad de energía barata que hemos vendido y hemos ofrecido a todo el país. Siempre hago algún paralelo. El año pasado, si no hubiera estado Vaca Muerta en términos generales, ahora por ahí me despego un poquito de la Sí. infraestructura de las hidroeléctricas, debería Argentina haber importado 20.000 millones de dólares en hidrocarburos y en gas, por ejemplo. O sea, el país hubiera estado frenado, Sí. no hubiera habido energía. Sobre todo por esto Sí. que marcás, ¿no? Diciéndolo coloquialmente, obviamente no tengo el detalle que tiene ella para marcarlo, digo, siendo los generadores de este Exacto. recurso para todo el país y hacia afuera también. Me quedé un poco clavado en el capítulo anterior, donde marcábamos y resaltaste la que fue la reunión que tuvo a los 2 gobernadores justamente en el ámbito nacional. Sí. Digo, después de esa reunión, obviamente desde tu perspectiva y desde tu conocimiento, ¿sentís que ese canal de diálogo que hoy está reducido puede empezar a abrirse de a poco? Sí, yo creo que sí. Incluso se ha manifestado, lo que conocemos lo conocemos por los medios de comunicación. Lo que entiendo es que se ha manifestado que técnicos van a participar de esa mesa y ahí me parece que hay una veta de esperanza muy fuerte. Y lo digo como legisladora ahora. Durante todos estos meses habíamos hecho mucho hincapié en tener información, en poder participar, Sí. en presionar para participar. Incluso, bueno, ustedes fueron parte de la aprobación del canon de agua, del cobro de un canon para Sí. el uso del agua, y de nuevo, como decía, por ahí para la generación de energía eléctrica. Acá nos despegamos tal vez de las regalías. Y en ese sentido, creo que no habíamos tampoco tenido respuesta hasta que aprobamos el canon. Con el canon Claro. y una herramienta más en la mesa, bueno, se empezó a abrir una puerta para poder dialogar. Y hoy con esa foto a mí me genera la expectativa de que sí, por supuesto que va a haber una mesa con técnicos por lo menos para hablar de estas cosas que yo les comentaba recién que me parecen fundamentales para nuestra provincia y para los neuquinos. Hay proyectos, creo que uno era de Mariano Mansilla, para que se estaticen las represas. Eso ya está descartado, ¿no? Estuvimos hace varios meses cuando empezamos incluso aprobamos un proyecto en la legislatura para pedir que el Congreso de la Nación sancione y trate todos los proyectos que tenían que ver con hidroeléctricas, porque varios partidos políticos, de nuevo, me parece que Sí. esto es un tema de interés general, no Claro, de un claro, partido excede político. a los partidos, sí. Excede los partidos. Y habíamos instado al Congreso de la Nación a que hable de todos los temas, todos los proyectos que tocaban el tema de las hidroeléctricas. Bueno, entre esos también se hablaba esto de, bueno, la discusión de si se estatizan, si pasan a manos de privados, si se concesiona, si formamos todo eso, ese tipo de ejes que hablaban sobre las hidroeléctricas fueron parte del debate. Nosotros estuvimos recorriendo las distintas hidroeléctricas, en la última que estuvimos fue en Piedra del Aila. Sí. Y en términos generales, cuando vos recorres adentro y hablas de cara a la gente que trabaja y que está todo el día en la hidroeléctrica, primero que los complejos están en buen estado, eso hay que decirlo, porque también se había No dejado son entrever. inversiones importantes porque también se había hablado que el que llegue las tenía que prácticamente hacer de nuevo, ¿no? No, nosotros estuvimos recorriendo, acá me excede un poco lo técnico y de saber Sí. sobre la maquinaria, que también es antigua y demás, pero en términos generales, Eso es un buen estado. el personal que está ahí te va mostrando las instalaciones y están en buen estado, están funcionando y tienen para un largo plazo de funcionamiento. Con lo cual hay que ver si el Estado está en condiciones de tomar posesión asumir eso. de los complejos y asumir la responsabilidad de la generación de energía. De nuevo, entre un 23 y un 25 depende la estación del año, es lo que se consume en Argentina de generación de energía hidroeléctrica. Y de ese 25, un 16% lo genera Neuquén, con lo cual la responsabilidad es enorme. Sí, Sí. prácticamente, Totalmente. claro. Y hay que ser conscientes de eso, digo, la responsabilidad de manejar los complejos hidroeléctricos y en esto con la administración tal vez compartida entre nación y provincia nos parecía que podía ser un buen puerto para hablar en términos reales, ¿no? En Claro, términos porque el otro riesgo, concretos ahora reales. que te escucho, es que nación concesiones sin opinión de las provincias Sí. y hagan un contrato que, por ejemplo,
nos deja afuera de la erogación de agua que es tan importante. O sea, los porteños piden Sin duda. energía, acá se eroga agua, y si nosotros no tenemos opinión ahí, nuestros ríos están a merced, digamos, del consumo y de, bueno, de la lógica de consumo de todo el país, ¿no? He sido muy crítica porque en realidad, bueno, se relacionan también otros temas como la tarifa Comahue con esto que decís Sí, y demás, sí. Pero en términos generales, el mayor consumo o el foco de mayor consumo lo tiene AMBA o lo tiene los centros más poblados del país y nosotros no. Sin embargo, los impactos ambientales, inundaciones y sequías las tenemos nosotros, Sí, que claro. son, allá piden más energía, acá abrimos la canilla, nos inundamos. Bueno, es grave, hay que tener cuidado con eso y coincido completamente con vos que en ese sentido, si hablamos en ese criterio, tenemos que tener participación sin duda. ¿Cómo nación nos va a dejar afuera cuando acá están los impactos ambientales, cuando acá está el recurso natural? Bueno, me parece que... Sí, lo vi. Te quería hacer una consulta, estaba chequeando la info Sí. para preguntarte concretamente. No sé si es algo que vos puntualmente me lo podés responder, pero viste que circuló esta información por parte de Camesa respecto a lo que sería la demanda de energía en el 2025. Sí. Lo que uno entiende, ¿no?, es que la preocupación está puesta justamente en esto, en que no alcanzaría debido a la alta demanda energética. Se habla de cortes masivos. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? Que es un tema que hay que tratar con mucha responsabilidad de entrada. Te lo digo en criollo y lo más llano posible en el lenguaje. Sí. La realidad es que hemos visto el verano pasado, no sé si ustedes seguían las noticias de Camesa, por ahí uno más fanático sigue cómo va el consumo, El hilo, claro. la potencia instalada además, pero en términos criollos, los cortes de energía en Buenos Aires, por ejemplo, eran recurrentes. La gente en Buenos Aires se quedaba con los picos de calor además que eran graves, entonces Sí. con un impacto en la población realmente grave. Y ahí tenemos un tema puntual, que es que Neuquén genera grandes inversiones en las redes eléctricas, para decirlo de alguna manera, para evitar este tipo de situaciones. Creo que si me preguntas estadísticamente tenemos más problemas por los robos de cables que por la falta de inversión en la estructura eléctrica. Sí me parece que va a ser un tema para abordar realmente con mucha responsabilidad el año que viene, y acá hago un poco de anuncio, pero presentamos un proyecto esta semana en la legislatura desde el bloque Sí. para crear un banco de proyectos de energías limpias. La idea es hablar un poco de esto, bueno, ¿cómo hacemos para poder tener plan B, para poder anticiparnos Claro. a las demandas de energía, a tener proyectos? Todo eso, bueno, tiene otra complejidad que son las inversiones y demás, que abren otro abanico de conversaciones, pero sí nos parece que por algún lado tenemos que empezar a hablar de proyectos en concreto con potencias instaladas, saber cuánta demanda vamos a tener, cuánta potencia instalada hay. Es un buen punto de partida sólido para hablar de otras cosas. Vos sabés que me hacías acordar cuando te escuchaba a Chihuido. Eso quedó ahí en la nada, ¿no? Desde el Puente de la Rinconada, la calle Futaleufú y Chihuido, para nombrar el podio de las cosas que se iban a hacer y nunca se hicieron. La pregunta es, ¿eso te parece que habría que retomarlo, que es importante para sumar algo a la generación de energía? Sin duda. Incluso me haces pensar en algo más, que es Sí. la planta de agua pesada, Ajá. como cuestiones PIAP, ahí sí. en la También, PIAP a sí. resolver también. Bueno, sumo eso, digo. Hablando en términos de ejemplos, creo que o hay que enfocar los esfuerzos a la generación de energía para tener una autosustentación en materia energética provincial. Sin duda Chihuahua es parte de ese plan Eso. estratégico. Nos reíamos porque, muy lectora de la materia energética, hay un escrito de la Universidad del Comahue ahora reciente que plantea la energía en dos términos: la energía como mercancía o la energía como recurso estratégico. Bueno, el resumen es, yo creo que la energía tiene que ser un recurso estratégico, tenemos que regular, controlar y manejar un plan para toda la provincia, y ahí sin duda está Chihuidos, está la PIAP, hay un montón de cuestiones que tal vez tenemos que mirar para adelante y ver cómo las reformamos a corto plazo y a largo plazo para no tener cortes de energía, por ejemplo, Claro. en el verano. No transformarnos en Buenos Aires, ¿no? Exacto. ¿Cómo te llevas con el gobierno de Rolando Figueroa? Tenemos un gran desafío, ¿no? Sí. Que es ser oposición después de 60 años de gobernar la provincia, con una mirada bastante constructiva Sí. a la hora de garantizar gobernabilidad. Sin embargo, eso no quita que podamos ser aportantes de diálogo, aportantes de crítica, que construya, Sí. aportantes de otra mirada, otra postura, tal vez otras voces. En particular, cada vez que pude, y también en términos de bloque lo digo, hemos fijado postura en algunos temas, considerando que podemos ser
críticos, pero desde un lado constructivo con el gobierno actual. Pero también entendemos que hay muchas similitudes cuando hablamos de federalismo, de proteger la provincia, Claro. de defender... Bueno, que tienen el mismo origen con el gobernador, ¿no? Las bases son del mismo lugar, entonces nos parece que coincidimos en un montón de cosas cuando hablamos de la defensa de Neuquén, de los recursos de Neuquén, de los neuquinos y las neuquinas. Bueno, ahí creo que es tal vez hasta más natural la coincidencia en pensamiento, pero sin duda creemos que tiene que haber, bueno, incluso te diría hasta dentro del bloque, que somos 10 y que cada Sí. uno viene de un sector distinto, representa un sector distinto, esa pluralidad de miradas y de pensamientos hacen para mí a que sea una construcción de políticas públicas de impacto mucho más sólidas o más ricas. No, porque a mí me chusmean a veces que el MPN ayuda más a Figueroa que los propios dentro de la legislatura, o eso ya es una chicana. Si vos me permitís, experiencia de 60 años tiene este partido. Claro, Si no ¿cómo ayudamos, no no van a aportamos, me ayudar? parece hasta un poco Bien. impropio de parte del partido. Bien. En lo particular, Sí. me considero parte de una nueva agenda tal vez política. ¿Sos propio de lo- joven? ¿Sos la Sí, más joven de la eso iba a legislatura? Era la más joven, ahora asumió Luz Ríos, ella es Ujú. más chica, así que ella es la más joven. Bien. Pero sí, fui por varios meses la más chica de la Cámara, lo que no quita que haya sido la más condescendiente tal vez, propio de lo generacional tal vez. Claro. Nada, esta nueva mirada de la política, esta nueva forma de tal ¿Cuál vez es? hacer... Eso te quería preguntar, perdón que te interrumpa ahora, ¿cuál es esa nueva mirada que sentís que traías o que traes y que trae justamente tu colega que es la más joven ahora? Sí, creo, en términos generales, cambió muchísimo la forma de hacer política. Ujú. Te digo, desde la campaña, que es por ahí el momento cero en la gestión que estamos haciendo, Sí. las campañas eran territoriales, eran el cara a Claro, cara, el claro, había que panfleto, el caminar la papelito. calle todos los días, sí. Y hoy la campaña es digital, la campaña es en redes sociales. Más allá de que el mate está, el cara a cara está, Sí, el contacto personal, claro. que tiene que estar y que creo que para mí es lo fundamental porque vos así conoces a las personas, conoces la necesidad real que hay para poder construir, Sí, pero la realidad es que hay un montón de avances en términos de ciencia y tecnología y vos no podés desconocer incluso el fenómeno Milei en principio Sí. con este ejército de trolls y demás que, bueno, no sé si eran todos trolls, porque votaron. Hay un montón de gente que eligió a Javier Milei, Sí. incluso en nuestra provincia con un 60% creo que era, no recuerdo exacto el porcentaje, pero sí, ganó Milei, claro. ganó Milei, con lo cual hay que hacer algún foco de análisis ahí. Entonces creo que ya desde la campaña y la forma de hacer política en campaña, hasta incluso la forma de gestionar y traccionar algunas políticas públicas o algunos proyectos incluso, tienen otra mirada, tienen otra forma de dialogar, otra forma de hacer. ¿A usted le pregunta a algún diputado viejo ahí que le enseña a usar TikTok o algo así, no? Hay mucho. Sí, ¿no? O contratan jóvenes que, che, poneme al día, porque yo vengo de la época de la Olivetti, dicen algunos. Puedo, Bueno, no la voy a invitar a chicanear a nadie. no, puedo en Pero, lo personal decir sí. que yo uso mucho las redes sociales, me Sí. parece que son un gran camino, muy border. Hay que tener cuidado porque Sí, hay de todo. uno no tiene que pasar al ridículo, eso en lo personal Claro, hay pienso, muchos que ¿no? se pasan de rosca, ¿no? Creo que, digo, en lo personal intento Sí. siempre tener, incluso la mirada de la investidura en la legislatura, Sí, son emblemas provinciales que uno tiene que respetar. La Cámara me parece un lugar que no es para ir a hacer alguna que Un otra... show. Exacto, me parece que los emblemas hay que respetarlos, las instituciones hay que respetarlas, las redes sociales me parecen una recontra herramienta de esta era para poder Sí. comunicar, siempre cuidando lo que uno quiere decir. Me parece que también son muy hostiles las redes sociales, por ejemplo, entonces uno tiene que cuidar el mensaje que da y ser responsable con ese mensaje, así que en eso creo que es una buena herramienta. Muy border, hay que tener cuidado. muy bien. ¿Le queda a Luciano alguna pregunta? No, para, a mí me gusta siempre... ¿Alguna personal que una usted una siempre cortita, le... eso iba a decir. Me quedó pendiente de hacérsela a usted, pero a vos también te la quiero hacer, justamente que tiene que ver con qué te gustaría dejar como legado acá. Sos muy joven, pero el día que te vayas de la carrera política, ¿basado en qué? A mí me pasa algo que me pasó en campaña también, y es que se mezcló también en esta entrevista un poco, que es, como soy joven, hay que hablar de juventud. Juventud limitado a, tal Típico, vez, sí. deporte, cultura, y ahí terminó. Bueno, como ustedes me invitan, creo en principio por hidroeléctricas o por energía. Sí, excelente, la verdad, el es- conocimiento que tenés de la materia es cierto, porque si vos antes eras joven, bueno, dale, Prejuicio. preguntale por los cursitos, por la pelota de fútbol y por la cultura, sí. Creo que ese cambio de paradigma de que la juventud no solo habla de juventud en términos generales, sino más bien se prepara, se forma, sobre todo en una provincia como Neuquén, que tiene un foco muy sólido para lo que es la esperanza país. Ahí me parece que como mensaje
se puede invitar a jóvenes a que participen, pero no desde el lado de la juventud, sino más bien en la materia que les guste. Ciencia, tenemos el polo tecnológico propio próximo a inaugurarse. Ciencia, tecnología, robótica, bueno, las currículas escolares, hablar de energía. A mí en lo particular, la energía eléctrica es algo que me gusta mucho, pero abrí mi abanico de conocimientos hacia el sector vaca muerta, el gas y el hidrocarburo. Me parece que no puedo no saber, no conocer de eso siendo neuquina. Entonces me parece que invitar a las juventudes a que hablen de otros temas que les interesen, incluso sabiendo que si es el deporte, bueno, hacer foco en las políticas públicas deportivas responsables, sólidas, que generen bases para nuestra provincia, invitar a que quienes tengan propuestas y demás se puedan acercar a compartirlas y a trabajarlas, a dialogarlas y a poder concretarlas a futuro. Eso me parece que es un buen mensaje para dejar. Muy bien, Cielui Obreque, diputada, gracias por haber venido al estudio. ¿Hace algún deporte, alguna actividad extra función? Ahora está complicada la agenda, pero poder salir a correr a Parque Norte, al Paseo de la Costa. No, sí. Camino mucho, me gusta mucho salir a caminar. ¿Con auriculares? Al principio no, No, después bien. Por ahí sí hay mucho ruido, sí, pero si no, no. Despejar la mente. Sí. Prefiere los sonidos de la naturaleza. Sí, y bueno, ahora papá muy amante del ciclismo, así que me está invitando y yo le estoy esquivando, pero en algún momento retomaremos. No, por favor. Retomaremos la bicicleta en algún momento. No tiene sentido común eso de salir a andar muchos kilómetros en bicicleta. Muy lindo, muy lindo. Sí, Los paisajes que hay en nuestra ciudad. Despeja mucho la cabeza. Debe ser lindo. La bici despeja mucho la cabeza. La verdad que hacer deporte debe ser lindo. Bueno, no aplica el desayuno ahora de hoy. nos vamos a comer la medialuna que trajo aquí. Un poco y un poco. Que trajo aquí la diputada Cielui Obreque. Muchas gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias a la audiencia, al equipo. Gracias.